Hola a todos y a todas, bienvenidos a este tercer vídeo pedagógico que estamos realizando desde los talleres de teatro de Coslada para daros a conocer distintas técnicas de interpretación surgidas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. De nuevo, daros las gracias por la gran aceptación que están teniendo estos vídeos y la cantidad de comentarios que me estáis mandando agradeciendo estos vídeos dentro del programa de la cultura de Coslada en casa. Hoy vamos a continuar con otro de los discípulos de Stanislavski, que luego también pudo desarrollar su propio método, y es el caso de Vsevolod Meyerhold. Vsevolod Meyerhold nace en 1874 y fallece en 1940. Se podría decir que toda la vida de Meyerhold está marcada por la tragedia, sobre todo sus últimos días. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a comenzar hablando de sus principios como actor dentro del Teatro del Arte de Moscú. El Teatro del Arte de Moscú es una institución, una escuela para actores que fundó el propio Stanislavski como director de puesta en escena junto a Nemirovich Danchenko, que llevaba toda la parte literaria. Meyerhold entró en esa escuela como actor y estuvo trabajando durante 4 completas temporadas como actor y estuvo trabajando a la manera naturalista de Stanislavski y sobre todo textos naturalistas como los que escribía Chekhov. ¿Qué pasó? Que Meyerhold se aburrió de representar textos naturalistas y de esa forma naturalista que había marcado Stanislavski. Y es que estaba convencido de que existía otra forma de poder representar cualquier tipo de personaje. Ya en las últimas temporadas en el Teatro del Arte de Moscú, Meyerhold mostraba una inquietud por querer investigar su propia forma, su propio método de interpretación, su propia forma de creer en el teatro. Y es por eso que cuando abandonó el Teatro del Arte de Moscú, fundó su propia compañía que se llamaba La Sociedad del Nuevo Drama. ¿En qué base se sentaba el trabajo de esta compañía? Pues daba muchísima importancia a los elementos plásticos, a los elementos escenográficos, al movimiento del decorado, también a los elementos lumínicos, a todo lo que tuviese que ver con las otras artes que pudiesen complementar el arte de la interpretación de los propios actores. La verdad es que esa propuesta de esa nueva compañía originalmente fue un rotundo fracaso. Pero sí que es verdad que Meyerhold se veía muy influido por las vanguardias del momento y sobre todo por el simbolismo. El simbolismo era una corriente artística e intelectual imperante en la época que quería encontrar nuevos valores y se caracterizaba por la búsqueda incesante para poder encontrar la verdadera esencia de la realidad. Grandísimos intelectuales y artistas de la época se unieron a esta corriente, como por ejemplo en Francia tenemos a Baudelaire, a Rimbaud, en Inglaterra tenemos a Oscar Wilde y en este caso en Alemania pues tendríamos el caso de Meyerhold. Pero también no solo influía esta corriente a artistas que tuviesen que ver con la literatura o el teatro, sino también músicos, como por ejemplo Debussy. El denominador común de todos estos artistas es que eran artistas que aprovechaban sus épocas más oscuras y decadentes para poder transformarlas en arte. Es verdad que eran unos grandes artistas atormentados, pero eran capaces de transformar toda esa decadencia en algo bello. Y el movimiento simbolista también llegó a los autores de teatro. Entonces, el propio Stanislavski se encontró con un gran problema porque cómo poder montar una obra de teatro escrita por un autor simbolista cuando sus actores estaban formados en el terreno naturalista. Eran dos corrientes totalmente opuestas, dos formas de entender y de actuar el teatro de manera muy, muy opuesta, muy distinta. Entonces, Stanislavski decide contratar al propio Meyerhold para dirigir
uno de sus montajes. De hecho, se creó una escuela paralela al Teatro del Arte de Moscú que se llamó Teatro Estudio del Teatro de Moscú, donde se planteaban puestas en escena más vanguardistas y más acordes a la corriente simbolista que era en la que estaba metido el propio Meyerhold. ¿Qué sucedió? Meyerhold en principio pudo llevar bien el trabajo de dirección de ese texto simbolista, pero Stanislavski presenció el ensayo general de esa función y se dio cuenta de que por muy bien preparado en el terreno simbolista que estuviera el director, si sus propios actores no estaban formados, no estaban preparados para interpretar textos simbolistas, el espectáculo sería un completo fracaso. Así que Stanislavski decidió cerrar ese estudio y despidió a Meyerhold. Después de este nuevo fracaso, Meyerhold se retiró a investigar sobre montajes no naturalistas y empezó a investigar sobre la línea, la forma, el color, la música, las artes visuales, las artes plásticas, un compendio de todas las artes en definitiva, y se dejó influir por nuevas corrientes artísticas como pueden ser el cubismo y el impresionismo o incluso también, por supuesto, el propio expresionismo alemán. Entonces fue cuando una gran diva del teatro ruso, Vera Komisarskaya, le encargó dirigir un teatro que ella misma se había construido para su propia vanagloria. ¿Qué sucedió? Que, bueno, estuvo trabajando en ese teatro durante 2 temporadas, pero a las 2 temporadas la gran diva decidió romper el contrato con Meyerhold porque consideraba que su forma de dirigir no sacaba todo el potencial dramático y el talento que ella se supone que poseía. Y tras una nueva crisis artística de Meyerhold, recibe el encargo de dirigir en Moscú artísticamente 2 teatros importantísimos como son el Alexandrinsky y el Teatro Mariinsky. Son 2 teatros además asociados a la ópera, al ballet. Entonces empieza a tomar contacto con otras disciplinas como son el circo, el music hall, también con compositores y músicos clásicos, tanto rusos como también españoles. Y sobre todo recibe una gran influencia del mundo de la ópera y de la dirección artística de óperas. Pero entonces es cuando estalla la revolución de 1917 y eso paraliza totalmente la expansión y la evolución artística de Meyerhold. Estalla la guerra civil y Meyerhold se ve obligado a abandonar Moscú y es en ese retiro donde Meyerhold investiga y encuentra los hallazgos más importantes de toda su trayectoria artística. Y es que ahí es cuando empieza a investigar sobre las reglas y patrones de lo que llamaría la biomecánica. La biomecánica es un método de trabajo físico basado en la naturaleza racional y natural de los movimientos. Y es que se considera en la biomecánica que la creación artística sería como una especie de creación plástica, donde el actor se transforma automáticamente en artista. El artista que a la vez es clown, acróbata, juglar, bailarín. Estamos hablando de la expresividad física capaz de transmitir emoción, dejando al lado el psicologismo de la corriente naturalista de los primeros libros de Stanislavski. Centra el trabajo en el actor y en nuevas formas de dramaturgia. Esta forma de entender el teatro también hizo que ideológicamente se enfrentara al régimen de Stalin. Al régimen de Stalin, que además eso le llevó unas consecuencias bastante trágicas, como veremos aquí al final, tanto para él como para su propia esposa. Ese enfrentamiento al régimen de Stalin llevó a Meyerhold a un final totalmente trágico,
ya que su esposa fue asesinada y él acabó fusilado en 1940. Y es que romper moldes y romper esquemas en el terreno artístico y en estos contextos, la verdad es que siempre se acababa pagando muy caro. Meyerhold sorteó la censura y de hecho sus textos siguieron siendo censurados y su obra hasta posteriormente de su muerte, incluso tras la muerte de Stalin. Hasta la muerte de Stalin no se pudo volver a editar ni sus textos ni sus obras de teatro allá por 1953. Es por ello que los libros que os voy a recomendar hoy son una recopilación tras la censura de sus propios textos. Por un lado tenemos Meyerhold textos teóricos, por otro lado tenemos lecciones de dirección de Meyerhold y una recopilación un poquito más reciente y más actual de teoría teatral de Meyerhold. Y hasta aquí este repaso a la vida y la obra de Meyerhold. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero la semana que viene, que tendremos una clase especial. Primero por la duración, será una clase más larga de unos 45 minutos y segundo porque no será una clase tan teórica, sino será una clase práctica. Vamos a hacer un entrenamiento psicofísico basado en las técnicas que hemos visto hasta ahora, la de Stanislavski, la de Grotowski y la de Meyerhold. Así que os espero la semana que viene y muchas gracias por ver estos vídeos. Ya sabéis que podéis seguirlos a través de la cuenta de Instagram de Coslada Cultura, también en el Facebook de Coslada Cultura con el hashtag La Cultura de Coslada en Casa, o en mis cuentas personales, Pedrulator en Instagram, Pedro Aguilar en Facebook o en mi canal de YouTube Pedro Aguilar Teatro. Me gustaría despedirme ya que muchas veces se compara el final, sobre todo de Meyerhold, con el final de uno de los grandes genios del teatro en España como es Federico García Lorca. Poder leeros una cita de Lorca. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, para que todos sepan que no he muerto. Muchas gracias.